Bienvenidos, valientes de la oscuridad. Antes de adentrarnos en historias que estremecen el alma, quiero contarte algo especial. Ya está disponible nuestro primer libro Sombras que no duermen, con relatos inéditos que podrás llevar siempre contigo. Encuentra el enlace en la descripción. Y recuerda, únete a nuestra comunidad, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna narración aterradora. Prepárate, la penumbra aguarda. Llegué al claro cuando el sol ya se estaba plegando detrás de las crestas, con ese color que no es naranja ni rojo sino una mezcla de polvo y cobre que se pega a los párpados. Dejé la mochila sobre el suelo y sentí el latido amortiguado de la tierra a través de las suelas, un pulso que no correspondía a mi ritmo. Las agujas de los pinos se encajaban en el saco como pequeñas astillas suaves. El aire olía a resina calentada durante horas y a agua estancada escondida más abajo, donde el valle guardaba un antiguo embalse reducido ahora a un cuerpo oscuro, espeso, con bordes de lodo cuarteado. Elegí la parcela más alta, la que quedaba a medio camino entre el bosque y un tramo de asfalto roto que en otro tiempo habría sido una carretera de acceso. Había un aro de piedra con cenizas viejas dentro, grises, compactadas por lluvias pasadas. La numeración metálica clavada en un poste mostraba un 14 oxidado al que le faltaba la parte superior del 4, como si alguien la hubiese arrancado con paciencia. Saqué la tienda. La tela de nylon estaba más fría por dentro que por fuera, un frío de almacén, y la primera vez que la tensé, emitió un susurro por fricción que me recorrió la espalda como si una mano invisible me hubiese pasado los dedos con suavidad por la columna. No era desagradable, era íntimo y ajeno a la vez. Al clavar las piquetas noté la humedad que ascendía desde el subsuelo. No era barro aún, solo una película que manchaba de un color más oscuro la superficie seca. El olor subió al mismo tiempo, un olor de metal viejo, como monedas olvidadas en un bolsillo mojado. Extendí la esterilla, sacudí el saco y lo dejé respirando. No había nadie más en el camping, o al menos no vi a nadie. Una caseta de madera con techo de chapa se mantenía en pie junto a una valla derruida. El tablón de anuncios conservaba las marcas claras donde antes se sujetaban mapas y normas con chinchetas. El anverso estaba vacío salvo por un rectángulo más pálido que el resto, como la huella de un papel retirado hace relativamente poco. Cuando el hornillo empezó a emitir su pequeño bramido azul, los sonidos del lugar se acomodaron a ese tono. Los pinos se agitaron con una constancia modulada que no venía del viento, la chapa de la caseta vibró con un timbre irregular, y en el valle un pájaro invisible repitió una nota hueca, siempre con el mismo intervalo. La comida sobre el hornillo olía a leche y sal. Al sentarme en el taburete plegable sentí en el muslo la textura de la tela encerada, áspera, y el borde rígido presionando la piel. La luz de mi frontal, cuando lo probé, dibujó blancos tiznados en la corteza de los árboles, zonas que brillaban un segundo extra y luego se apagaban con lentitud. Bajé el volumen del mundo girando la válvula del gas. Las cosas alrededor no se callaron, pero sí adoptaron una respiración nueva, más lenta, como si estuvieran atentas. Encendí una pequeña fogata con ramas caídas, lo justo para calentar el aire inmediato. El humo subió recto, cosa rara, y traía consigo no solo el olor de madera sino algo más, un aroma tenue, casi doméstico, que me costó identificar hasta recordar viejas tiendas de campaña de tela, lonas impregnadas de impermeabilizante, tiendas que se calentaban al sol y desprendían ese perfume a cera, cuerda y piel. Miré alrededor como si fuese a encontrar retales de lona entre los pinos, pero solo había nylon moderno, plástico, metal. Aún así, el olor siguió. En algún punto, el lugar había aprendido a oler a tienda de otro tiempo y lo repetía como un recuerdo que no le pertenecía. Cuando cayó la noche fue un peso que no me aplastó pero que sí se apoyó sobre mí. La oscuridad en el bosque no era homogénea, tenía franjas. La capa más alta, entre las copas, era de un negro con pequeñas roturas donde aún quedaban residuos del día. Más abajo, el aire se volvía compacto, y mi frontal, al trazar círculos, se ensuciaba con partículas en suspensión que caían despacio, como nieve de polvo vegetal. El aro de piedra retuvo el calor, y metí el cuenco entre cenizas tibias que crujieron con el tipo de sonido que hace el azúcar cuando se carameliza sobre una sartén. El olor de la comida tapó momentáneamente cualquier otra cosa. Al tragar sentí la garganta trabajosa, y el agua, al deslizarse, tenía un punto mineral demasiado marcado. Desde la caseta llegó el golpe metálico de un cable golpeando un mástil. Había pasado junto a él antes, un tubo alto, sin bandera, con una cuerda tensa que colgaba hasta medio cuerpo. El cable no se movía con el viento,
Se movía a un compás que no supe reconocer, como una ceremonia sin asistentes en la que yo era el único que no conocía el código. Me quedé escuchando. A los 3 golpes, un silencio. A los 3 siguientes, una leve vibración en el suelo, como cuando a lo lejos pasa un camión y solo se percibe el temblor. Luego, una pausa larga. Repetición. La noche era una partitura. Antes de entrar en el saco, caminé hasta el borde del claro. La tierra descendía en una pendiente corta hasta unos matorrales bajos, y luego, más allá, el perfil lóbrego del embalse. Cuando la luz de mi frontal tocó el agua, esta no devolvió nada. Ni brillo ni sombra. Era una sustancia densa, sin piel. El aire que subía de allí tenía un frío diferente, un frío húmedo con sabor a invierno incluso en verano. El olor de metal mojado se intensificó, y sentí la lengua ligeramente dormida. A la izquierda, casi al borde mismo del agua, vi el rectángulo de una mesa de merendero hundida hasta la mitad. El tablero parecía hinchado, con la madera curvada y desgarrada en las fibras. Me acerqué hasta rozar con la suela el barro cuarteado. El barro se deshacía con facilidad, como una costra que cubre algo blando. Retrocedí cuando la bota se hundió un poco más de lo previsto y sentí el mundo succionar. Dentro de la tienda el aire estaba más quieto que fuera. La tela recubierta de condensación tenía un brillo satinado, y al apoyarme, mi piel dejó un círculo opaco que se desdibujó con rapidez. El olor a plástico nuevo se había ido. En su lugar, la tienda respiraba a tejido usado, a piel, a noche guardada. Cerré la cremallera con cuidado. El sonido metálico viajó como una pequeña serpiente cromada que despertó ecos invisibles en el claro, ecos amortiguados que volvieron a mi mano con un retraso mínimo, como si la tienda estuviese 2 veces. Me tumbé. La esterilla devolvía el calor con disciplina, y el saco me sujetó desde los lados con un abrazo preciso. El frío del suelo se quedó como una lámina bajo mi espalda, delgada pero constante, recordándome que el calor era prestado. No dormí enseguida. Aprendí enseguida la forma de la noche, su patrón. El mástil golpeaba, en algún punto un árbol astillado emitía un gemido leve al flexionar, y el embalse, en su propia respiración, exhalaba un aliento que subía por la ladera en intervalos de 10 o 12 minutos, con precisión casi mecánica. Cuando por fin me venció el sueño, lo hizo con la imagen de la mesa hundida anclada bajo mi párpado, el borde de madera hinchada como un labio mudo a punto de articular algo. Desperté a oscuras con el deseo urgente de abrir la tienda y salir. La cremallera tenía un tacto húmedo y frío. La cinta de nylon se había tensado más desde dentro y, al pasarla entre el pulgar y el índice, sentí la rugosidad que deja el salitre en las cuerdas de un barco. Afuera, el aire olía a agua en movimiento, un olor a río nocturno, aunque no había río. El cielo, entre los pinos, había ganado un matiz lechoso que anunciaba el preludio del alba. Caminé hacia la caseta. Al acercarme, noté que el rectángulo pálido del tablón de anuncios tenía letras, apenas perceptibles, como si hubieran sido escritas con presión y después borradas. Pasé el lateral de un lápiz sobre un papel, colocándolo encima, y el grafito reveló nombres y fechas. La mayoría estaban borrosas, pero algunas se leían bien. Todos los apellidos parecían de décadas atrás, nombres breves, letras firmes. No vi el mío. No en ese momento. El mástil tenía la cuerda sin nudos. La toqué. La cuerda estaba tibia, con una tibieza que no venía del sol. Un olor a fibra natural subió como un fantasma, cáñamo, sudor seco, sulfato de cobre. Retiré la mano. En el suelo, alrededor del mástil, la tierra se presentaba distinta, más compactada, con un círculo de grava fina que crujía con un crujido que había escuchado otras veces en patios de colegio, en áreas con ciencia de ritual cotidiano. Un ritmo de pasos repetidos había quedado tatuado en la densidad del suelo. Amaneció desde atrás del bosque, y con la luz los detalles se afilaron. Las pintas negras que había sobre la mesa plegable resultaron ser pequeñas deposiciones de insectos. La tela del techo de la caseta mostraba zonas de óxido con mapas internos que recordaban archipiélagos. El aire arrastraba ese olor de resina cortada que guardan los aserraderos, mezclado con un trasfondo dulce, tenue, imposible de definir. Fui hacia el embalse. La superficie, ahora sí, mostraba un reflejo opaco, un blanco sucio que devolvía la forma de las nubes sin respetar el contorno real. Bajé por la pendiente con cuidado. El barro crujía y a cada paso dejaba una marca honesta, profunda, con las líneas de la suela detalladas. Miré hacia atrás una vez. Las huellas formaban una hilera limpia. Cuando miré de nuevo,
2 huellas próximas a mí parecían más frescas de lo que correspondía. Toqué una con el dedo. Los bordes se desmoronaban como si acabaran de hacerse. Levanté la vista y el aire me empujó con olor de metal mojado otra vez. Una gaviota pasó alta, despacio, sin sonido. Pasé el día recorriendo el perímetro del camping. Encontré parcelas desocupadas con aros de piedra intactos, otras con troncos negros como huesos, limpiados por un fuego antiguo. Había una zona con mesas de hormigón donde la sombra era más fría que en cualquier otro sitio. Al tocar el borde de una de ellas, me quedó en los dedos un polvo fino que no era cemento ni ceniza. La lavé con un sorbo de agua y el sabor cambió durante unos segundos, como cuando el agua se bebe en una casa desconocida. Me acosté antes de que la oscuridad se volviese total, como un animal que busca refugio por instinto y no por cansancio. La tienda se cerró a mi alrededor con el sonido discreto de un libro al que se le aproxima la tapa sin dejar que choque. El olor dentro tenía ahora notas de piel acondicionada por la propia respiración. En algún punto, el saco había adoptado mi forma y respondía con una resistencia exacta a mis movimientos. Metí las manos por debajo, contra el suelo, y sentí el frío en 2 capas, una superficial, inmediata, y otra más profunda, casi líquida, que tardaba en llegar como el eco de un paso en una bodega. Afuera, la cuerda del mástil siguió ejecutando su compás. Conté los intervalos. No me dijeron nada. A una hora que no supe precisar, un olor ajeno atravesó el lienzo de la noche, café recalentado, ese aroma sutil, un poco agrio, que deja el café al quedarse más de lo debido sobre una resistencia floja. Abrí los ojos dentro de la oscuridad. Nadie más había encendido fogones. El olor vino, se inmiscuyó, se instaló, y luego, poco a poco, se volvió parte del conjunto. Dormí a ratos y, cuando desperté, había humedad pegada a la tela interior de la tienda, pequeñas gotas que se habían unido en ríos finos, y en uno de los paneles, a la altura de mi hombro, un dibujo que podría haberse tomado por azar. Líneas curvas de condensación que, al mirarlas bien, parecían reproducir una palma de mano mínima. Las huellas acuosas de los dedos marcadas con precisión infantil. Acercando el rostro sentí un olor tenue a piel limpia, ese olor de muñeca lavada o de codos húmedos en un lavabo. Puse la palma justo encima y no coincidía del todo. Era más pequeña. No había marcas de barro o polvo, solo condensación. Me quedé quieto, con el saco apretándome los costados, con la espalda sintiendo ahora un calor que no era mío, como si alguien se hubiese tumbado del otro lado del suelo, bajo el plástico, y me devolviese la temperatura. El tercer día pensé en quedarme más de lo previsto. No porque el lugar fuese acogedor, sino porque tenía la sensación de estar a punto de comprender un idioma. El camping parecía haber conservado fragmentos de su vida antigua y los dejaba caer cerca de mí para ver si yo era capaz de colocarlos en orden. Había mañanas en las que el olor a pan tostado cruzaba desde la caseta hasta el aro de piedra como una cinta invisible, y tardes en las que una sombra pasaba alargada sobre la tela de mi tienda sin que hubiese nube ni pájaro. A mediodía, el embalse devolvió un brillo muy débil que me obligó a cerrar un poco los ojos. En su superficie vi manchas claras, tal vez espumas, que seguían trayectorias opuestas al viento. Eran 3, y se separaban y se juntaban como si formaran un signo. No supe cuál. Esa tarde recogí algunas piedras y tracé un círculo pequeño alrededor de la tienda, no para construir una barrera, sino para ver si a la mañana siguiente el círculo seguiría exactamente igual. Coloqué las piedras con cuidado. Había algunas con vetas de cuarzo, otras porosas, otras lisas como si hubieran sido pulidas por agua. Me detuve en 2 de ellas, que parecían encajar una con la otra como piezas viejas de una decoración desconocida. La sombra de los pinos se había alargado y la luz, al atravesar las ramas, llevaba consigo partículas doradas que no eran polvo sino algo más pesado, quizás polen reseco. Al apoyar la mano en el suelo para levantarme, la tierra me devolvió la impresión de una textura ordenada, como si por debajo alguien hubiese colocado una estera de fibras vivas. La noche subió desde el embalse. El aire cambió primero en la garganta, volviéndose más espeso, y luego en los ojos, que empezaron a lagrimear sin motivo. Me acosté con la sensación de estar envuelto en un tejido que no era mío. El mástil golpeó. Conté 5, luego silencio, luego 4, luego vibración. Recordé la mesa hundida. Imaginé el peso del agua sobre madera, el hinchazón lento, las fibras abriéndose y cerrándose durante años hasta convertirse en otra cosa. Me dormí con el olor a cáñamo y café leve mezclado con resina, y en algún punto de la madrugada, la lluvia llegó sin aviso, gruesa y regular.
El tamborileo sobre la tienda no fue un ruido sino un masaje sincronizado que pareció venir desde dentro. A través del suelo, el frío líquido se volvió una lengua extensa, extendiéndose como un animal que decide por dónde pasar. A la mañana siguiente, el círculo de piedras estaba casi igual, salvo por un detalle. Las dos piedras que encajaban se habían separado unos centímetros, y entre ellas, la hierba aplastada mostraba una marca estrecha, paralela, como hecha por un cordel arrastrado muchas veces. No había huellas alrededor. Apreté los labios sin razón. Mi tienda, a cierta distancia, parecía un animal en reposo con la piel aún brillante por la lluvia. Al acercarme, el olor interior me dio la bienvenida con una familiaridad que ya no me sorprendió, un olor a mi propia respiración filtrada por nylon, a calor de cuerpo convertido en suave vapor, a trapo secado a medias. Abrí la cremallera y arreglé el saco, que se había desplazado durante la noche. Había un pliegue en la tela que, visto desde arriba, formaba una V estrecha. La alisé con la palma y el tejido respondió con una crujiente gratitud. Caminé hacia la caseta. El tablón de anuncios había cambiado un poco. Allí donde la víspera solo había un rectángulo pálido y las marcas difusas reveladas por el grafito, ahora colgaba una hoja de papel sujeto con una chincheta oxidada. La hoja tenía el borde superior rasgado, como arrancado de un cuaderno de los que se usaban para listas. Las letras eran de una impresora antigua, con tinta irregular. Decían cosas simples, normas de uso. Apaguen las luces a las 11. Respeten el silencio. No dejar restos de comida sin proteger. Pagar en la caseta a la llegada. No se admiten hogueras fuera de los aros. Abajo, un espacio para rellenar con nombre, parcela, días de estancia. En ese espacio, bajo letra también impresa, había escritura a mano. El trazo era reciente, húmedo todavía en sus bordes. Al inclinar la hoja un poco, la tinta brilló, no negra del todo sino de un color azul petróleo. Leí mi nombre. Era mi nombre, con mi caligrafía, y el número de mi parcela, el 14, con la parte superior del 4 rota, igual que en la placa metálica. Pasé el dedo y el borde de la tinta manchó la yema con una sombra casi imperceptible que olía a disolvente y a humedad. No recordaba haber escrito eso. Me quedé observando la caseta un rato largo. El interior era un cubo con dos estanterías vacías y una mesa de madera marcada por cortes. Al apoyarme en el marco, el olor dentro me entregó información: aceite de lámpara, goma de botas, piel mojada, papel secado al sol, limpiador de suelos barato, a rodajas, descompuesto en capas con una precisión que casi dolía. La chapa del techo dejó caer una gota con sonido de vidrio. En el rincón, un cubo con agua recogía filtraciones. Me acerqué, al mirarla, la superficie vibró, dibujando círculos concéntricos que no nacían del centro sino de un punto desplazado hacia el borde. Introduje el dedo. Estaba tibia. Pensé en irme ese mismo día. La tentación de seguir en el lugar y escuchar cómo me hablaba competía con la necesidad de cortar esa conversación. Me senté junto al aro de piedra y encendí el hornillo. La llama dibujó el azul más puro que veía en días, un azul que no tenía que fingir. El sonido del gas me tranquilizó. Vertí agua en el cazo. Al calentar, el olor a metal limpio del recipiente se mezcló con aquel aroma doméstico que no encontraba dueño. Cerré los ojos. El agua comenzó a temblar. Me metí la taza entre las manos. El calor recorrió los nervios como un animal lento y paciente. Al abrir los ojos, la luz había cambiado lo suficiente como para insultar de pronto la certeza del tiempo. Miré hacia el mástil. La cuerda no golpeaba. Había una absoluta quietud. Un silencio que no era natural. La ausencia de ese compás dejó a la vista un vacío que hasta entonces había estado ocupado por la rutina ajena. Ese hueco, al quedar libre, mostró otra cosa en su centro, un zumbido grave, profundo, que no venía de ningún sitio concreto. No era tormenta ni maquinaria. Era la garganta de un animal enterrado. Bajé al embalse por una ruta distinta, bordeando una zona de troncos antiguos cortados a la altura de la rodilla. A cada paso, la tierra se hundía apenas y recuperaba su forma con un retraso calculado. Había una línea de piedras que seguía la pendiente a modo de escalera. Al poner el pie sobre la primera, sentí una resistencia elástica, como si debajo no hubiera roca sólida sino un tejido tensado. Bajé despacio, cada peldaño con su flexión propia, cada flexión con su susurro específico. El borde del agua estaba más lejos que el día anterior.
La masa oscura había retrocedido, dejando al descubierto un área de barro fresco, liso como una piel tensada sobre un músculo vivo. En la superficie, varios objetos emergían medio enterrados, una lata sin marca, una cuchara, la pata de una silla. Nada parecía reciente, pero nada estaba corroído del todo. Las cosas aquí no llegaban a morir nunca, se quedaban en ese estado indeciso en el que el tiempo no decide. Me agaché junto a la pata de la mesa y recogí un trozo de madera. La fibra se deshacía al tacto no como polvo sino como carne de fruta demasiado madura. El olor era profundamente dulce, al punto de resultar desagradable. Toqué el barro con el dorso de la mano. Estaba tibio. Retiré la mano y quedó una marca precisa. Miré alrededor. Había otras marcas. No eran huellas humanas ni animales. Eran trazos estrechos, paralelos, como si se hubiera arrastrado una cuerda pesada de un punto a otro miles de veces. Miré hacia el borde de la ladera y esas marcas continuaban por la pendiente, más profundas por tramos, más superficiales en otros, cruzando el camino sin alterarlo. Levanté la cabeza. El zumbido que había escuchado junto a la caseta estaba presente aquí también, más claro, con una textura diferente, como si el barro y el agua fueran el instrumento y el aire el diapasón. Volví al claro con las manos manchadas y un olor difícil pegado a la piel. En el camino, al cruzar junto a una parcela vacía, noté una sombra a mi lado que no venía de ningún cuerpo. Era un rectángulo frío, casi palpable, como si estuviera atravesando el contorno muy sutil de una estructura que ya no estaba. La piel de los antebrazos se me erizó. No había miedo en ese gesto, era más bien una respuesta de respeto, como cuando se entra en un lugar que ya conoce la forma de quienes lo han habitado muchas veces. Pasé entre los dos postes que debían sostener una cuerda inexistente. Por un segundo, el olor a ropa húmeda sin tender me golpeó, con ese punto ácido característico de prendas dobladas todavía tibias. Aceleré el paso sin querer. En mi parcela, el círculo de piedras tenía ahora una sola piedra desplazada hacia afuera, como una costilla que sale, un recordatorio de que el tiempo aquí no transcurría según mis métricas. Me senté, cogí la piedra y la devolví a su sitio. Al hacerlo, el contacto con la palma dejó un residuo de polvo calizo que, al lamerlo, me supo a cosas antiguas, paredes encaladas, patios de julio, maderas encendidas por el sol. Me quedé un rato con la lengua apoyada contra el paladar, saboreando ese recuerdo que no era mío. La tarde avanzó con la idea de partida creciendo como una sombra que se alarga. Organicé la mochila con movimientos ordenados, buscando la serenidad de lo rutinario. Enrollé el saco, plegué la esterilla, cerré la bolsa estanca con las ropas. Lo dejé todo listo en el interior de la tienda. Me quedé fuera, observando el perfil de los pinos contra el cielo. La cuerda del mástil había vuelto a su ritmo. Un pájaro desconocido articuló una serie de notas que parecían contarse a sí mismas. El embalse emitió un suspiro largo. Noté en la lengua el mismo sabor metálico de la primera noche. Pensé en subir al coche con la noche aún sin cerrar del todo, conducir despacio hasta que la carretera fuese carretera y no memoria. En el último momento, la tienda emitió un sonido. No un golpe de tela ni el roce de las cremalleras, sino un sonido de respiración profunda, el mismo que hace la lona cuando la extensión del calor diurno se contrae al caer la temperatura. Fue un sonido tan colmado de sentido que mi cuerpo, sin pensar, deshizo el cierre de la cremallera. La tela se separó con el ruido característico, y dentro, los objetos estaban como los había dejado. Solo había un detalle distinto, el saco se había abierto en su extremo superior y se cerraba ahora de una manera distinta, como si otro par de manos lo hubiera doblado con su método. Metí la cabeza y el olor a piel y noche volvió a envolverme. Debajo de la esterilla, al pasar la mano, noté que el suelo estaba más blando en una franja, como si algo hubiese pasado por debajo, un túnel no hecho de espacio sino de temperatura. Seguí la franja con las yemas hasta llegar al borde de la tienda. La franja se perdía fuera, hacia el aro de piedra. Abrí el saco del todo, lo sacudí, lo enrollé de nuevo con mis gestos conocidos. El nylon respondió obediente, el ruido de la fricción era mío. Dejé el saco ya preparado junto a la puerta de salida. Subí al coche. El volante estaba templado por el sol de la tarde. La dirección crujió al girar, un crujido que reconocí de mis ruedas al pasar sobre grava. Arranqué. El motor añadió su nota a la partitura del lugar. Engrané la primera, avancé. El camino de asfalto roto dejaba ver venas de tierra rojiza, raíces que lo empujaban desde abajo con paciencia. Al llegar a la primera curva, la del pino grande,
respiré hondo sin saber por qué. Tomé la curva. El aire cambió de olor. Un perfume a resina golpeó distinto, con un matiz agridulce que no había notado antes. Llegué a la segunda curva. Cambió la luz. El sol se coló entre ramas en rayas nuevas, rayas que hasta entonces no habían existido. Al pasar la caseta, el tablón de anuncios reflejó un destello que me obligó a cerrar un párpado. Y entonces, de manera natural, como si hubiese tomado la decisión muchísimo tiempo atrás, reduje la marcha y aparqué de nuevo junto a mi parcela. No me sorprendió. El lugar parecía haberme hecho un hueco con una facilidad que resultaba casi cortés. Apagué el motor y durante unos segundos se mantuvo un zumbido, la vibración residual del capó, como si el vehículo respirara conmigo. Bajé y la grava cedió. Vi la tienda en su sitio, con la puerta entreabierta como la dejé. El círculo de piedras no había cambiado. La cuerda del mástil golpeó 2 veces, no 3. El embalse dejó escapar un susurro profundo que en la garganta se tradujo en una necesidad de tragar. Llevé la mochila al interior y volví a sacar el saco. Mientras lo extendía, una corriente de aire entró por la puerta abierta, y el nylon se pegó un segundo a mis brazos con la electricidad estática de tantas manos antes de las mías. Esa noche no encendí fuego. No quería añadir otro olor al repertorio. La oscuridad me pareció más densa, no en el sentido de amenaza sino en el de sentido. Tuve la sensación de que el camping esperaba algo de mí, algo muy simple y ligado a objetos. Mover una cuerda, retraer un toldo, poner a hervir agua a una hora determinada, caminar por un sendero en orden preciso. No hice nada. Me tumbé y dejé que el compás ajeno pasara a través de mi respiración. A las 3:06, exactamente, el reloj interno que no sabía que tenía me hizo abrir los ojos. Afuera, un suspiro más profundo que otro subió desde el embalse, llegó hasta la tienda, empujó la tela hacia adentro como una mano que quisiera tocarme sin tocarme. El nylon emitió ese susurro íntimo de la primera noche, pero con una variación. No era un sonido propio. Era un sonido aprendido. El lugar me devolvía mi propio gesto ya incorporado a su lenguaje. A la mañana todo estaba igual salvo por una sutil alteración, el sabor del agua había cambiado. Al beber, noté la misma nota a monedas que había sentido la primera tarde, pero dulcificada, como si se hubiera mezclado con un líquido que antes no estaba. Saqué la botella, la olí. Era mi botella. El plástico, al apretarlo, devolvió el crujido de siempre. Bebí otra vez. El sabor se asentó y dejó una película leve en la lengua. Me senté en la mesa plegable y apoyé la frente en la mano. La piel de la palma olía ahora a tienda de lona, no a nylon, y al olerme el dorso de la muñeca detecté esa combinación de crema solar antigua y humo frío que se pega a los abrigos que han estado colgados sobre hogueras de hace años. El mástil, detrás, daba golpes cortos, casi pudorosos. El día transcurrió con una claridad nueva. Caminé por senderos que ya había transitado y encontré medidas que no había visto. La distancia exacta entre la caseta y el aro de piedra, la inclinación de la ladera en grados que mi cuerpo supo sin contar, la hora en la que el olor a pan tostado cruzaba, siempre, eran las 8:11, el momento en el que la cuerda descansaba, 16:17. Y el intervalo del suspiro del embalse, 12 minutos, con variaciones de 2 segundos. Tomé notas mentales que se pegaban a mi piel mejor que a cualquier libreta. Al pasar junto a una parcela cuya placa tenía un número borrado, sentí un escalofrío que venía del suelo, no de dentro. Me detuve y lo dejé pasar por la planta del pie. Era agradable. Por la tarde, antes de que el sol se inclinase, fui de nuevo al tablón de anuncios. La hoja seguía allí. La tinta de mi nombre se había secado. Había otra letra debajo, en pequeño, una cifra. Un 1. Como si alguien estuviera contando algo y yo fuera el primer elemento de ese conteo. Lo miré sin comprender. El viento levantó la esquina inferior del papel y el olor a disolvente subió de nuevo, más tenue. Mi yema aún tenía, si la acercaba a la nariz, el fantasma de ese olor. Me reí por dentro, sin sonido, con la curva de los labios apenas insinuada, no por alegría sino por reconocimiento. Un lugar que cuenta cosas sin contármelas, un lugar que me integra a su manera. Cayó la noche y en el cuello sentí la noche apoyarse como una bufanda húmeda. El aire dentro de la tienda era tan mío que, por primera vez, al inspirar, tuve la sensación de estar respirando hacia dentro de mí mismo. Cerré los ojos. A las 3:06, el suspiro del embalse fue más largo. Al mismo tiempo, la cuerda del mástil golpeó una sola vez y luego se tensó en silencio. Extendí la mano y toqué la pared de la tienda.
Estaba tibia, como si alguien desde fuera hubiese apoyado su espalda. No retiré la mano. Sentí, a través de la tela, un latido que no era un latido, más bien un ciclo de presión, de expansión y contracción, parecido al movimiento del agua en una manguera cuando aún no se ha abierto del todo el grifo. La presión fue disminuyendo, y cuando bajó del todo, escuché, no con los oídos, sino con la piel de los dedos, una fricción mínima, un arrastre de cuerda o tela sobre tierra, en dirección al aro de piedra. El olor a café recalentado volvió, esta vez acompañado de un matiz de pan tostado pasado. Tragué saliva y la saliva supo a esa mezcla de metal dulce y pan. El cuerpo de la tienda respiró una vez, profunda, y se quedó quieto. Al amanecer me decidí. Recogí todo con la precisión de quien ya se ha marchado, aunque aún esté ahí. Enrollé el saco, plegué el techo de la tienda, saqué las piquetas dejando marcas pulcras en el suelo. Escuché. La cuerda del mástil estaba muda. El embalse, lejos, respiraba en 12 minutos justos. Metí cada objeto en su bolsa correspondiente, accioné cremalleras, cerré mosquetones, apreté correas. Al cargar la mochila sobre los hombros, la tela se adaptó a mi espalda con una memoria correcta. Subí al coche, arranqué. La dirección respondió. Avancé por el asfalto roto. En la primera curva supe que esta vez sí. La luz no cambió de forma, los pinos no compusieron rayas nuevas, la resina no llevó consigo otro perfume. El tablón de anuncios quedó detrás. Cuando la carretera se volvió carretera y el bosque bosque sin partitura, respiré de otra manera. La lengua perdió la nota metálica. El olor a resina se diluyó en el general del mundo. Conduje un rato largo hasta un área de descanso sin interés, un lugar aséptico con mesas de hormigón iguales y papeleras con bolsas verdes. Apagué el motor. El silencio aquí no tenía ningún misterio. Era un descuento de ruido, un vacío práctico. Bajé, estiré la espalda, bebí agua. El agua, al entrar, llevaba aún una sombra del sabor del camping, pero no el sabor en sí. Me senté en la mesa más interior. El hormigón estaba caliente. El sol se había vuelto una plancha directa. Cerré los ojos. El corazón trabajaba como siempre. Sentí un ligero cosquilleo en los dedos. Una frase pasó por mi cabeza con la brusquedad de un pájaro chocando contra un cristal: he salido. La frase ocupó los pulmones y me resultó extraña. No alegre, solo extraña. Al abrir los ojos vi, sobre la mesa, una mota oscura que no había estado ahí. Era una ceniza minúscula, casi una miga de sombra. La soplé y no se movió. La toqué y dejó una mancha levísima, gris. La llevé a la nariz. No olía a nada. Me quedé mirándola unos segundos más. Me subí al coche y continué. Esa noche dormí en mi casa. Las sábanas tenían el olor de mi propia casa, detergente florido, polvo fino, madera seca. La oscuridad aquí no sabía de compases. La respiración de la calle venía a ráfagas. A las 3:06, abrí los ojos sin querer. El silencio era otro. El gusto metálico no estaba. Me volví de lado y la almohada me devolvió un desprecio afectuoso. Me dormí. A la mañana siguiente, al abrir el armario para guardar la mochila, sentí un olor breve, casi ninguno. Fue un hilo tan delgado que no estaba seguro de haberlo sentido. Me quedé quieto, con la cabeza metida entre las camisas. El olor volvió 2 segundos, se mezcló con la pólvora dulce de la madera del armario y se fue. Era café recalentado. Cerré el armario. Caminé hacia la cocina. Sobre la encimera, el vaso donde había dejado el agua la noche anterior tenía, en su borde, una línea casi invisible de polvo gris, como la ceniza mínima de la mesa del área de descanso. Lo limpié con el dedo. Sentí en la yema el roce de una textura demasiado fina para ser polvo de casa. Durante el día, el mundo se comportó como mundo. Hice las cosas que se hacen. A ratos, una sombra rectilínea pasaba sobre el suelo de mi salón sin venir de ninguna ventana. A las 8:11, sin tener conciencia del reloj, percibí un olor a pan tostado tan claro que me obligó a ir a la cocina, aunque no había nada en la tostadora. Sonreí sin querer y abrí el grifo. El agua supo bien, neutra. El sol de la tarde entró por la ventana formando una banda limpia. Sentí las piernas pesadas de un cansancio leal, sin aristas. Esa noche preparé la mochila para guardarla. Abrí la bolsa estanca, saqué el saco, lo dejé ventilar un poco sobre la cama. El nylon devolvió, a la luz de mi lámpara, un brillo discreto. Acerqué la nariz. Olía a mí, a mi cuerpo, a mi noche,
pero debajo estaba ese otro olor a tejido envejecido que no le pertenecía. Metí la mano hasta el fondo del saco y encontré, en la costura, un hilo suelto. Lo toqué y el hilo se deshizo al instante, como polvo. Una nube ínfima subió y me rozó la nariz. No estornudé. La nube no era polvo. Tenía una temperatura. Cerré los ojos y dejé que pasara. Al abrirlos, la habitación estaba igual. El reloj marcaba las 10:40. Apagué la lámpara y me quedé a oscuras un momento. No tuve prisa por encenderla. Podría decir que desde entonces vivo con una parte de aquel lugar dentro de la casa, pero no sería exacto. No es que el camping me siga, es que ahora sé escuchar cuando un espacio se organiza alrededor de algo que no soy yo. Hay días en los que a las 16:17, sin haber mirado el reloj, el aire de la sala se detiene un segundo y la cuerda invisible que sujeta lo cotidiano deja de golpear su mástil imaginario. Hay noches en las que, a las 3:06, el edificio entero exhala, una pulsación profunda atraviesa los tabiques y la tela de mis cortinas se curva hacia mí con una ternura que no busqué. He aprendido a no responder con gestos. Solo escucho. A veces, cuando vuelvo a dormir dentro de la tienda en casa, por el puro confort del nylon recibiendo mi respiración, apoyo la mano en la pared lateral y espero. La tela, al principio, devuelve mi calor. Luego, tarda un segundo menos de lo que debería en enfriarse. En ese segundo, siento un paso sin peso que se desplaza por debajo del suelo, en dirección a la cocina, y luego a la puerta, como una rutina que no necesita que yo la entienda. Alguna mañana encuentro sobre la mesa una mota gris casi invisible. La soplo, no se mueve, la toco, deja un rastro leve que no es polvo. No he vuelto al camping. No por miedo. Sé que si voy, encontraré la caseta con su techo de chapa y el tablón con su rectángulo pálido y, quizá, otra hoja con otra cifra bajo mi nombre. Sé que el embalse habrá retrocedido o avanzado, y que la mesa de merendero hundida seguirá enseñando su borde de madera hinchada como un labio sin palabra, y que las marcas de cuerda en el barro continuarán, sumando líneas cada día. Sé que si enciendo el hornillo a la hora exacta, el olor a café recalentado se superpondrá, con esa delicadeza de lo que está destinado a entrar en el lugar correcto. Sé que la cuerda del mástil golpeará contando cosas. No voy porque el lugar ya encontró la manera de estar aquí. Se ha quedado en los gestos mínimos, un humo frío que no se pega, un sabor metálico que no llega a imponerse, una mota gris que no es polvo. Se ha incorporado a mi manera de cruzar el pasillo a oscuras, de escuchar los tubos del edificio, de fijarme en la hora sin mirar. Hay noches claras en las que la ventana del salón se convierte en una superficie opaca, como la del embalse, y mi reflejo no devuelve del todo mi contorno, sino uno más ablandado, más sumado a otros. Esas noches apoyo la frente en el cristal y la humedad de mi respiración dibuja en la superficie un mapa breve, que se seca con rapidez. A veces, entre esas líneas, aparece, por un segundo, la impresión mínima de una palma más pequeña, tan pequeña que cabe entera en la nube que dejo con el aliento. Pongo mi mano encima. No encaja del todo. No lo hace falta. Retiro la mano y el mapa desaparece. En el bloque, a las horas que sé, suenan golpes que no pertenecen a nadie, tubos que se dilatan, puertas que descansan, pasos que no pisan. Los vecinos pensarán en cosas de edificios, sombras de vida. Yo los reconozco como fragmentos de un idioma que no sé hablar pero que ya entiendo. En mi mesilla, junto a la cama, he dejado una pequeña piedra con vetas de cuarzo que me traje de la parcela, sin darme cuenta. A veces, al tocarla, deja en los dedos un polvillo calizo con sabor a patio encalado de julio. Entonces, durante un instante, una cuerda imaginaria golpea un mástil que no existe en mi casa, y el mundo, sin alardes, me recuerda que hay lugares que enseñan a respirar. Un par de madrugadas atrás me desperté con el cuerpo en alerta suave. No había miedo. Había atención. El reloj marcaba las 3:06. La cortina se curvó hacia mí. El dormitorio exhaló. Desde la cocina vino el olor más tenue de café ya no caliente. Me incorporé y apoyé la planta de los pies en el suelo, sintiendo el frío en 2 capas. No encendí la luz. Fui hasta la puerta. En el umbral, como si hubiese pasado un cordel pesadísimo arrastrado miles de veces, sentí bajo el pie una marca estrecha que no había estado ahí. Acaricié con el dedo el zócalo y se me quedó una sombra de polvo que no era polvo de casa. Sonreí sin mostrar los dientes. Apoyé la mano en la pared. La pintura devolvió el calor con retraso. Y en ese retraso, muy claro, escuché la frase sin palabras con la que un lugar antiguo nos admite como suyos. No alguna pertenencia concreta, no una orden,
sino la simple certeza de formar parte del compás. Volví a la cama. Cuando el sueño me alcanzó, fue con la misma imagen fija que aquella primera noche, el borde de la mesa hundida, la madera hinchada como un labio mudo. No dijo nada. No hizo falta. A veces, los labios de los lugares se quedan así para siempre, hinchados por el agua, preparados para una palabra que no pronuncian. La palabra la hacen con compases, con olores, con temperaturas. Con pequeñas motas grises que no se mueven al soplar. Con una cuerda que golpea en el momento exacto. Con una tienda que respira como un animal paciente. Con un embalse que exhala a intervalos precisos. Con la forma en que un cuerpo aprende a reconocer, sin burla ni espanto, que también él puede convertirse en un sonido nocturno que otros escucharán, sin saber, cuando el nylon tiemble a las 3:06. Y entonces pensarán que es la casa, o el bosque, o el edificio, y estarán acertando sin saberlo, porque lo que suena no es una presencia que vino de fuera, sino la manera en que los lugares se guardan, sin prisa, a quienes hemos dormido en ellos. Mantienen, como saben, nuestro compás. Y a veces lo devuelven. Sin sangre, sin golpes inesperados, sin dramas. Como si siempre hubiese sido así. Como si nosotros no hubiéramos hecho otra cosa que acampar a tiempo en el sitio exacto donde un día regresaríamos como un latido añadido al repertorio.